tu salvación. Eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo. Nada me podrá separar de ti. Amén. Saludo a todos los jóvenes de Casa de Fe, de la clase juveniles o jóvenes. El día de hoy me ha tocado a mí dar la clase, o terminar la clase que empezó nuestro hermano Daniel. Y vamos a empezar con una oración, pidiéndole al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Oro. Padre Celestial, Señor, gracias le doy por esta nueva oportunidad que usted nos concede, Señor, de estar frente a su presencia a través de la oración, pidiéndole en este momento, Padre, por su palabra, la cual va a ser, Señor, entregada a través de mis labios, Señor, dirigida siempre por su Espíritu Santo para estos jóvenes, Señor, futuro de la iglesia. Gracias, Padre, por todo esto, se lo pido y se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado comenzó nuestro hermano Daniel con el carácter. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que se habló ese día para estar terminando esta clase del carácter, ¿ya? El carácter de el cristiano. Bueno, el carácter es una cualidad inherente de una persona que se distingue de otra del modo de ser del individuo. O sea, el carácter es una forma de uno, es una forma personal. No todos tienen el mismo carácter, no dos personas son del mismo carácter. Es una cosa que nos distingue de los demás, ¿ya? También se habló del temperamento, que es diferente al carácter, pero eso, el temperamento es innato y que se nace con él, pero se necesita ser perfeccionado, ¿ya? Entonces tenemos dos palabras claves que nuestro hermano Daniel nos entregó, del carácter y el temperamento. Habló de algunos temperamentos, habló del temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Estos temperamentos, como digo, son que nacen con nosotros, vienen en nuestra vida, vienen y nacemos con ellos. Estos tienen cualidades y tienen defectos, cada uno de aquellos, y deberíamos nosotros encasillarnos en alguno de ellos de acuerdo a nuestras cualidades o nuestros defectos. No solo siempre son buenas, sino que también hay defectos que entristecen el corazón aún de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí estamos para entregárselos a Él, para que nuestro temperamento y nuestro carácter el Señor los moldee como Él quiere, porque conocemos que nuestro Dios trata con nosotros como el alfarero trata con el, ¿no es cierto?, con el barro, haciendo una vasija. Así también el Señor puede tratar con ustedes jóvenes y con cada uno de nosotros. Bueno, entonces, para seguir y terminar con esto, vamos a hablar del carácter cristiano. Decimos que el creyente debe tener un carácter de Cristo, y estamos diciendo que debemos buscar las cualidades de Jesús. O sea, nosotros como cristianos, hijos de Dios, que hemos nacido, que hemos reconocido al Señor en nuestro corazón, tenemos que tener la cualidad o el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, hermanos, ¿cuál será eso? Y eso está ahí en el libro de Gálatas, también lo hizo mención nuestro hermano Daniel. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y le voy a dar lectura porque son nuestras cualidades que tenemos que tener el día de hoy como cristianos. Tenemos que vivirlas. Y esto nos habla sobre los frutos del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero tales cosas no hay ley. Tenemos que tener estos. Tenemos que tener esos frutos, ese fruto en nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver a través de estos estudios bíblicos que vamos a empezar, estamos comenzando. Ya el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener y vamos a ver el fruto. El primer fruto que habla acá es el amor. Bueno, como hijos de Dios tenemos que mantenernos como Él nos ha establecido, como Él nos ha llamado. A veces venimos a Él y nos entregamos a Él con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser. Los jóvenes impulsivos, los jóvenes rebeldes en algunos momentos, pero el Señor los recibe como Él los formó y los moldea como Él quiere. Él trabaja con nuestros sentimientos, trabaja con nuestras emociones, trabaja con nuestro carácter y también, ¿no es cierto?, con nuestro temperamento.
Y eso es lo que el Señor quiere que el día de hoy transforme sus corazones. Dice la palabra de Dios que sus discípulos, la gente que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús, que comía con Jesús, nunca fueron hombres valientes, siempre dudaron, siempre no fueron de una sola línea. Tenía que venir algo sobre ellos. Imagínense, ellos andaban con el Maestro, andaban con el Señor de señores, más ellos temían, ellos dudaban. Había que cambiar su temperamento, su carácter. Estaban todavía en una fase que todavía ellos no conocían las cosas, a pesar de andar con el Maestro. Por eso que es importante que demos paso al que moldea el carácter, al que moldea el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el Espíritu Santo nos moldea a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, ahí, ¿no es cierto?, ese fruto renace en nuestras vidas y podemos dar fe de aquellos a los que nos rodean. Por eso es importante que podamos abrir nuestro corazón a este Espíritu Santo. Espíritu Santo que dejó el Señor cuando ascendió a los cielos. Dice que los discípulos de Jesucristo, cuando estaban allí orando en el día de Pentecostés, vino este Espíritu Santo y los transformó completamente, los moldeó completamente. Ya no fueron los hombres cobardes, ya no fueron los hombres impulsivos, ya no fueron los hombres que dudaban, sino que fueron hombres que cuando caminaban y predicaban, mucha gente se arrepentía, hombres que ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Ya no eran aquellos que dudaron, sino que eran hombres transformados por el poder del Espíritu. Y su carácter ya no era el mismo, sus anhelos no eran los mismos, sino que era predicar la palabra, llevar el Evangelio en adelante. Por eso es importante que nosotros marquemos la diferencia. Como hijos de Dios, ustedes como jóvenes tienen que marcar la diferencia. Todos nos observan, todos nos miran. Cuando usted se demuestra un hijo de Dios, lo sigue la vista de los demás. Quieren saber de usted, quieren conocerlo a usted, quieren saber si usted se porta bien o se porta mal. Por eso nuestro carácter tiene que ser un carácter que vaya a la paz del Señor en nuestro corazón, no ser un hombre impulsivo. La Biblia nos habla de muchos impulsivos. Aún Pedro, cuando allí cuando vinieron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, y dice que un sumo sacerdote, el ayudante del sumo sacerdote llamado Malco, dice que fue a tomar a Jesús y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a este hombre. Era un hombre impulsivo, él no medía las consecuencias. Ahí vemos que la gente impulsiva no mide las consecuencias, su carácter, su temperamento lo llevó al punto de querer matar a alguien, cortar la oreja más. Jesús dice que en su amor y su misericordia le tomó su espada, se la guardó y como todos sabemos, tomó la oreja derecha de este hombre, de este sumo sacerdote, y se la nuevamente, por decirlo así, hizo el milagro de instalarla nuevamente. Pero hermanos, la forma impulsiva que ellos tenían tenía que cambiar, tenía que ser diferente. La gente los veía como discípulos de Cristo, pero no hacían nada, se escondían. Hasta que vino el Pentecostés y este Espíritu Santo, este gran consolador que dejó el Señor y que aún vive y que aún está con nosotros, y que nos recuerda estas cosas, nos recuerda la palabra de Dios y que nos insta a caminar, a hacer la luz que necesitamos. Ese Espíritu Santo estuvo con ellos y los transformó. Y este Espíritu Santo quiere transformarnos a nosotros en estos tiempos. Quiere transformarlo a usted para que sea un ejemplo donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Dice que tenemos una nube de testigos que nos andan buscando. Cuando saben que somos un hijo de Dios, la gente nos mira nuestra forma de actuar, mira nuestra forma de expresarnos, de hablar, aún hasta nuestra forma de vestirnos. Voy a buscar aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción
de pecadores contra el sí mismo, que para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces el Señor nos dice aquí, nos advierte esta palabra, que todos nos miran, todos nos asedian, todos nos ven, nos quieren acusar, quieren que nosotros erremos, el enemigo quiere poner las trabas para que el Evangelio, en vez de ser glorificado, nuestro Señor Jesucristo sea burlado. Pero el día de hoy podemos darle la victoria, podemos ser victoriosos si vamos tomados de la mano del Señor. Todos los días, donde quiera que vaya, entréguese al Señor, siga al Señor, búsquele al Señor, anhele del Señor para que, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo lo fortalezca. Como jóvenes tienen problemas, como jóvenes hay luchas, los jóvenes son tentados en estos tiempos, los jóvenes son llevados, son transformados. ¿Saben ustedes que el carácter se forma o se moldea a través de las amistades, a través del núcleo familiar? Si usted tiene sus amistades que no son muy apropiadas, le aseguro que su carácter no va a ser el apropiado. Va a buscar las cosas que no le agradan al Señor, porque los amigos lo van a tentar, los amigos lo van a desafiar. Y usted, por no ser menos joven, va a querer hacer cosas que no son permitidas para el Hijo de Dios. Pero dígale no al enemigo, dígale no a las amistades que muchas veces lo van a llevar por otro lado. Si usted no está firme en Cristo, si usted no está firme con el Espíritu Santo en su corazón, va a caer. Por eso le digo el día de hoy, fortalézcase en el Señor, porque el carácter tiene que formarse a través de buenos ejemplos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de llevar el Evangelio en su corazón como es digno de un hijo de Dios. Como esa luz que alumbra, dice la palabra también, nos advierte que tenemos que ser luz. Y esa luz es para alumbrar en la oscuridad, para alumbrar en el lugar donde no hay luz, donde la oscuridad hace que la gente se tropiece, donde la oscuridad hace que la gente tenga accidentes, donde la gente puede perder la vida, pero el día de hoy usted está alumbrando, llevándole la salvación del Señor Jesucristo nuestro Señor. Usted tiene que ser un ejemplo con sus amigos, en el bus, en el colegio, en la universidad, en su casa, con sus primos. Tiene que ser un ejemplo, porque usted es un hijo salvado, sanado y recuperado de allá afuera para los caminos del Señor. Así que tenemos que ser de carácter único y de un buen testimonio, como dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser y dar frutos que no son apropiados. Como hijo de Dios, tenemos que dar los frutos que le agradan al Señor. Y los voy a recordar. El amor. Ese fruto vamos a comenzar el próximo domingo y vamos a tratar de conocerlos y llevarlos a nuestro corazón para que en el momento apropiado nosotros demos esa luz que necesitan los demás. Esa luz que necesitan los demás. Tiene que salir de usted todo lo que no es apropiado. Eso impulsivo que tenían los discípulos, que también lo podemos tener nosotros. Cuando se nos ofende, cuando se nos habla fuerte, muchas veces tenemos que detenernos, tenemos que pensar antes de decir o hacer las cosas. O cuando nosotros es necesario demostrar nuestro amor hacia el prójimo, dándole una ayuda a alguien, hágalo, porque así demuestra que usted es un hijo de Dios. Cuando usted refrena su lengua, demuestra que es un hijo de Dios. Cuando usted es diferente a los demás, cuando usted camina diferente, cuando usted, sus palabras, su vocabulario son diferentes, está demostrando que es un hijo de Dios y que su carácter está siendo moldeado por el Espíritu Santo, que el día de hoy vive a nuestro alrededor. Créale al Señor, joven. Si usted está necesitado, siga estas lecciones y vamos a conocer cuál es el amor, qué es el gozo, todos estos frutos que tenemos que tener, ese carácter que dejó estipulado el Señor Jesús. Él fue lleno de amor, lleno de misericordia. Para Él todos eran importantes, todo era bueno para Él. No importa quién se la llegaba, Él iba y hacía una obra de misericordia. Así que el Señor conocía los corazones y por lo tanto Él sabía las intenciones de cada uno de ellos. Y Él tenía ese poder y no podemos el día de hoy nosotros creer al Señor, buscar al Señor y tener también las cualidades que nuestro Señor Jesucristo tuvo, las podemos tener nosotros, esas cualidades externas, ese amor, ese gozo, esa alegría, ese ser diferente a los demás. Cuando llegaba el Señor Jesús a una aldea, la gente
lo sabía que era diferente. Él venía con otras cosas, no venía con una espada, él venía con la palabra en sus labios para transformar al mundo, para transformar a las aldeas, a los aldeanos, a los enfermos, sanarlo. Eso es el ejemplo, ese es el carácter que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Y eso es lo que pido para ustedes el día de hoy, jóvenes de Casa de Fe. Le doy gracias a Dios por esta palabra y que podamos entrenarla en nuestro corazón, en los hermanos, en los amigos, en los familiares. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este término de esta primera clase, que es el carácter del cristiano, que es un carácter dirigido por el Espíritu Santo. Así que oro al Señor por todos ustedes. Padre Celestial, Señor, doy gracias a Dios por este pasaje bíblico donde nos recuerda, Padre, que el fruto del Espíritu debe estar en nosotros, que es la virtud, que es el ejemplo que nos ha dejado para moldear nuestro carácter y nuestro temperamento. Tenemos que aprender de ellos, Señor, de ser pacientes, humildes, Señor, de amar al prójimo, Señor, de buscarle, Padre Celestial, de ser luz, Padre Celestial, de refrenar nuestra lengua y nuestros pensamientos sean encaminados en usted, Señor. Bendice a estos jóvenes que están en este momento, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Ayúdalos, bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor, que levanten su bandera como hijos de Jesucristo, Señor, y que su carácter sea moldeado, Señor, como el barro por el alfarero, Señor, sea moldeado, Padre, para llevar el Evangelio, para hacer luz, para ser hombres que, Señor, no tienen de qué avergonzarse, Padre Celestial, que llevan bien la palabra y se han guardado, Señor, por usted en todo momento. Gracias, Padre Celestial, se lo pido, se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Los invito para el próximo domingo, para que ya participemos de la primera clase de este fruto del Espíritu, que va a ser, como ya le digo, el amor en acción. Así que los invito y muchas gracias, nos estamos viendo. Amén. Enseñas a confiar como ahora.
que aprenda a menguar para que crezcas en mí. Es necesario que aprenda a doblegar mi voluntad por ti, por ti, por ti. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo, nada me podrá separar de ti.